económica. haciendo mi análisis del caso que estoy haciendo. Yo sé que te puede haber salido porque cuando uno mide productividad. Eso no es lo mismo que el A que llena ahí en los funciones centrales. Cuando está agregado a nivel de economía, es decir, cuando yo calculo la función de producción para Chile, sí está metido. Pero cuando yo calculo la función de producción para Codelco, no está metido. Te fijas que es distinto, porque cuando tú calculas productividad total, tú acumulas el agregado, no el marginal. Y lo que nosotros estamos haciendo en microeconomía, que es lo que finalmente construye la macro, es entender la definición de lo marginal, de lo específico. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tienen que tratar de separar con el tema de los análisis micro y macro, que se comunican mucho entre sí, pero no miden exactamente lo mismo. ¿Se puede desagregar en el caso de que si lo calculan como productividad total, no se puede desagregar, no, porque está agregado a nivel económico, total. ¿Ya? Déjenme identificar algunas otras cositas. Por ejemplo, también me di cuenta que tuvieron problemas con la pregunta 7. ¿A quién me lo perdido? La 7 que le puse una función de producción XY que tiene esta característica de mínimos. Les puse que los factores eran 2X con X más Y. O sea, esto es lo típico que hacemos los profes cuando decimos les vamos a poner un cazador, porque en el fondo la estructura de la función es lo mismo que ustedes conocen, pero la única diferencia es que le cambié las letras. Voy a ponerle un K y un L, le puse X y le puse X más Y. Entonces el desconchinflamiento viene completo. ¿Qué preguntaba ahí? Dice, esta función tiene retornos constantes a escala. Este tipo de función tiene una característica de comportamiento de esta índole. ¿Cómo lo mido en términos de retornos constantes? Ya es una mirada de retornos de largo plazo, no de corto plazo, por lo tanto tengo que mover simultáneamente los factores. ¿Cómo mido eso? Yo les mostré al menos 3 formas y en la lectura también salía. Dice, usted agarra la función y la proyecta, o en el fondo la multiplica por una escalar, supongamos lambda, ya puede ser A, B, lo que usted quiera. Le ponemos lambda por 2x porque yo no puedo modificar la forma de la función, y un lambda por x más y, que en el fondo lo puedo multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis para no modificar la respuesta de la función. Como la función es una combinación de pares ordenados y no es una operación matemática directa, yo puedo factorizar el lambda de acá y me va a quedar que lambda por mínimo de la misma expresión x más y va a ser igual a un lambda de la función de x, y. Por lo tanto, lambda, de acuerdo a la definición del grado de homogeneidad, va a estar elevado a un factor n, que en este caso el exponente en ambos casos es 1. Por lo tanto, si tengo un n igual a 1, tengo una función de retornos constantes a escala. Y esto tiene además lógica, porque la función de tipo Leontief es tan rígida en su construcción que no hay una forma de usar los factores que sea distinta a las tasas de uso 1 partido por A. Por lo tanto, yo no puedo usar los factores de otra forma. La única manera. Y cuando yo tengo claro que quiero inyectarlo, y me decías tú, quiero meter más mano de obra, tú no puedes hacerlo solamente metiendo mano de obra en este tipo de función, porque también tienes que meter horno. Porque la forma en la cual está definida la construcción es con grados rígidos de uso de mano de obra y horno. Para este caso, que no es necesario, que en el caso de la panadería, si es panadería, no es la función que mejor representa el proceso productivo. O sea, estos son procesos productivos que no tienen sustitución, que no tienes cómo sustituir los factores, son los únicos que se pueden usar. Entonces lo que estamos viendo acá es que por su construcción la proporción de esos factores no puede cambiar, por lo tanto la única manera de crecer en el tiempo en términos de producto es incrementando los factores a una misma tasa, y eso solamente se da cuando hay retornos constantes. Y después se decía, si la participación de los factores es constante en la producción total, el uso de X siempre será mayor que T. ¿Qué es la participación del factor en la producción total? Tal cual como dice el enunciado. Es, si tengo un factor que es X, y lo estoy usando una tasa de 2,
y tengo otro factor que es x más y, donde lo estoy usando la tasa de 1, el producto que genero, que en este caso no sé, es x, x no puedo repetirlo, q, voy a tener que, si yo valoro esto, ¿ya? Sobre el volumen de q valorizado, yo voy a medir la incidencia que tiene cada uno de los factores en el proceso productivo. ¿Y qué incidencia tienen este tipo de factores? Por el tipo de función de producción que es, la incidencia es constante. ¿Cómo voy a calcularla? Calculando el producto marginal. Por lo tanto, yo digo si una unidad de Q es igual al mínimo valor entre 2x, ¿sí? De Q a de x es 2. Por lo tanto, la incidencia del factor x en el proceso productivo es 2 veces. ¿Y qué pasa con el factor y? Voy a tener que q es igual a x más y. Por lo tanto, si yo derivo q respecto de y, la derivada respecto de x es 0, y la derivada respecto de y es 1. Entonces la pregunta me decía, la incidencia, el uso de x siempre será mayor que el de y, Sí. dado como están definidas las productividades marginales, sí. Es porque son retornos de escala Porque son constante. retornos constantes de escala. Es como está definida la estructura y la función. En los decrecientes se utilizaría la función que bueno,